¿Qué es la felicidad? ¿Qué es la felicidad? Si ya la salud la tenemos más o menos conceptualizada, ¿qué es la felicidad? Todos la queremos, pero ¿qué es? Y aquí nos encontramos en otra encrucijada, porque tratar de definir estas palabras es prácticamente imposible. ¿Qué es el amor? ¿Qué es la belleza? ¿Qué es la felicidad? Todos sabemos qué es, pero es muy difícil describirla en términos que sean aceptables para todos. Porque la felicidad no se puede definir, así como no pudimos definir la salud, pero podemos conceptualizarla. Podemos describirla en términos que nos permitan reconocerla o que nos permitan buscarla o construirla. Y esto es lo que Gandhi dijo: la felicidad es lo que se alcanza cuando lo que uno piensa, lo que uno dice y lo que uno hace están en armonía. Lo que uno piensa, lo que uno dice y lo que uno hace. Interesante. Y esto es lo más cercano que he encontrado a una conceptualización de felicidad. Tu trabajo, ¿qué tan consistente es con lo que tú piensas? ¿Eh? Tus acciones, ¿qué tan consistentes son con lo que dices? ¿Qué tanta coherencia tienes en tu vida y qué tanta capacidad tienes proactivamente de hacer estas cosas? Entonces, voy a resumirles muy rápidamente la evidencia científica que existe sobre cómo alcanzar niveles óptimos de felicidad, porque hay una gran cantidad de investigaciones que se han hecho por muchos años a las que no le hemos parado muchas bolas. A mí nadie me habló de felicidad cuando estudié en la Facultad de Medicina. Así como no me hablaron de salud, no me hablaron de felicidad tampoco. Entonces me ha tocado estudiar bastante. Y esto viene de una profesora de la Universidad de California que se llama Sonia Lyubomirsky. Y ella lo describe como la torta de la felicidad. Yo lo llamo la pizza de la felicidad. Porque parece que el 50%, si midiéramos los niveles de felicidad o evaluáramos los niveles de felicidad entre nosotros, ¿qué tan feliz está usted? Nada feliz, más o menos feliz, feliz, muy feliz. Las diferencias que encontraríamos en este coliseo, en 50% de los casos, se explicaría por razones genéticas. ¿Okay? Para darles un ejemplo que permite entender esto un poquito mejor. Hay gente que se come un granito de arroz y se gana 2 kilos de peso. Hay gente que se come 2 kilos de arroz y no se aumenta ni 1 gramo. Parece que tenemos una imagen corporal determinada genéticamente. Genéticamente, nuestro cerebro tiene una figura de nosotros, una imagen de nosotros que trata de mantener a toda costa. Entonces, si el cerebro de uno tiene la imagen de un Alex flaco, como, y quema todas las energías, todas las calorías, y me trae a mi peso. Pero si mi imagen corporal, la que tengo en mi cerebro determinada genéticamente, fuera de un Alex gordo, no quemaría tantas calorías y estaría más pesado. ¿Bien? ¿Cómo sabemos esto? Porque hay estudios como el de los gemelos y mellizos de Minnesota, en donde se han estudiado a más de 2,000 gemelos por década. Estamos hablando 40, 50 años. Y mellizos. Y algunos de estos gemelos se crían juntos, otros se crían separados. De los mellizos, los gemelos no idénticos que se crían juntos o se crían separados. Y le han preguntado qué tan felices son. Y haciendo unos análisis matemáticos muy sofisticados, se ha concluido que el 50% de las diferencias entre los gemelos idénticos, cuando se comparan con los gemelos no idénticos, con los mellizos, el 50% de la variabilidad se explica genéticamente. Entonces, para arrancar, tenemos que darle las gracias o reclamarle a nuestros papás y a nuestros abuelos que 50% de cómo nos sintamos está determinado genéticamente y podemos hacer muy poquito al respecto. ¿Sí? Muy bien. Ese es 50%. 10%. Aquí es donde vienen las malas noticias. 10% se explica por lo que a nosotros usualmente
nos parece que es lo más importante. ¿Qué es lo que tenemos? Plata, carro, reconocimiento, pareja, fama, cosas. 10%, escuchen, 10%. ¿Okay? Y eso le echamos mucha corriente, al 10%. Y estos son algunos estudios que confirman eso. Esto se llama la paradoja de Easterlin. Este fue un científico en Estados Unidos que lideró un proyecto en donde por más de 40 años, 50 años, analizaron los niveles de felicidad de la población americana, y esa línea que ven ahí, que está declinando un poquito, es la proporción de personas que se consideran muy felices. Y la línea que va hacia arriba es el ingreso promedio de los americanos. Entonces, en los últimos 50 años, el ingreso promedio de los Estados Unidos de los americanos ha ido para arriba, los niveles de felicidad han estado estables o declinando. Más plata no significa más felicidad. La mayoría de nosotros se la pasa la mayor parte del tiempo preocupándose por cosas que tienen que ver con los otros, con los demás. Llamen los hijos, llamen los parejas, llamen los jefes, llamen los trabajadores, llamen los compañeros, lo que sea. Y se nos olvida con mucha frecuencia que tenemos que protegernos primero nosotros. Los siguientes contenidos de Uninorte Co. te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.